El vestíbulo del banco estaba repleto de clientes aquella radiante mañana. La luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales, proyectando destellos dorados sobre los pulidos suelos de mármol. Hombres y mujeres con atuendos formales tecleaban con impaciencia sus teléfonos, revolvían papeles y miraban el reloj de pared mientras esperaban su turno. En medio de aquel ambiente refinado, entró un hombre que parecía completamente fuera de lugar. Se llamaba señor Arlon, una figura alta y anciana, con el rostro curtido, barba canosa y ropa que parecía haber visto décadas de duro trabajo. Su camisa a cuadros estaba descolorida, sus vaqueros rotos por algunos puntos, y una paja lo protegía del sol abrasador del exterior. Se movía lentamente, agarrando una vieja cartera de cuero entre sus manos callosas, y su presencia atraía miradas curiosas de quienes lo rodeaban. No era la primera vez que el señor Harjand entraba en un banco, pero la intensidad de las miradas que recibía siempre le hacía querer encogerse. Los clientes adinerados, con sus trajes impecables, lo miraban con una mezcla de lástima y juicio. Incluso el personal parecía reacio a mirarlo a los ojos. Pero hoy había venido por algo sencillo. Quería revisar el saldo de su cuenta para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había trabajado toda su vida en silencio, sin presumir de su riqueza ni de su éxito. Y esa decisión a menudo lo hacía subestimar. Mientras hacía fila, el gerente de la sucursal, Víctor Morro, salió de su despacho acristalado. Víctor era todo lo que el señor Harjand no era. Joven, guapo e impecablemente vestido con un traje azul oscuro y corbata roja. Se nutría de las apariencias y el poder, y a menudo menospreciaba a quienes consideraba insignificantes. Su risa resonó por todo el pasillo cuando vio al señor Arlon esperando con su billetera. Víctor le dio un codazo a su colega en el mostrador y susurró algo que lo hizo reír entre dientes. Luego, lo suficientemente alto como para que los clientes lo oyeran, se burló: «Si tiene un saldo, viejo, le pago el doble». Las palabras resonaron en la sala como una cuchilla. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron y las miradas se posaron en la frágil figura del sombrero de paja. El señor Harjand bajó la mirada, con los hombros cargados de silenciosa dignidad. No respondió, no discutió. Durante años, había soportado las burlas de quienes juzgaban por las apariencias. El dolor de ser visto como un inútil le era familiar, pero eso no lo hacía más fácil. Lo que Víctor no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el hombre que tenían ante ellos no era un pobre diablo cualquiera. Era el dueño del mismo banco en el que trabajaban, el silencioso director ejecutivo que había construido su imperio ladrillo a ladrillo, pero nunca lo había ostentado. Si crees en la amabilidad, el respeto y las segundas oportunidades, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete a Kindness Corner para que podamos seguir brindándote historias que importan. Comenta abajo si estás de acuerdo en que el verdadero valor no se juzga por las apariencias. El empleado finalmente llamó al señor Harjand, con la voz teñida de diversión tras el comentario de Víctor. El anciano se acercó al mostrador, entregó su identificación y esperó pacientemente. El empleado tecleó en la computadora. Su sonrisa vaciló al ver que la pantalla mostraba números que nunca antes había visto en una cuenta personal. Abrió los ojos de par en par, tensó la mandíbula y se inclinó para confirmar. Ceros llenaban la pantalla, una fortuna que podría comprar todo el edificio varias veces. Le temblaban las manos ligeramente al susurrar: «Señor, su cuenta», antes de detenerse al darse cuenta de que Víctor lo observaba. Víctor, presentiendo que algo no cuadraba, se adelantó con una risa. «Vamos, no me diga que de verdad tiene algo ahí». Pero cuando el empleado dudó, Víctor agarró el papel que se estaba imprimiendo y se quedó paralizado a carcajadas. Su rostro palideció al leer el saldo, su arrogancia se evaporó como la niebla bajo el sol. Le temblaron las manos al darse cuenta de que este hombre del que se burlaba no solo era rico, sino la misma persona cuya aprobación determinaba su carrera. El banco guardó silencio. Los clientes se inclinaban hacia adelante,
susurrando entre sí, mientras el personal intercambiaba miradas nerviosas. El señor Arlon, aún tranquilo y silencioso, recuperó el papel, lo dobló y lo guardó en su billetera. Su voz era firme, con una fuerza que no provenía de la fuerza, sino de la verdad. Miró a Víctor y dijo: el verdadero equilibrio que tenemos no está en una cuenta bancaria, sino en cómo tratamos a los demás. Dicho esto, se giró para marcharse. Sus lentos pasos resonaban como truenos en el silencio de la sala. A Víctor se le encogió el pecho. Su rostro ardía de vergüenza, y de repente, cada superficie pulida a su alrededor parecía un espejo que reflejaba su crueldad. La risa que antes había apreciado como poder ahora resonaba en sus oídos como vergüenza. Los clientes que antes admiraban su confianza ahora lo miraban con desprecio. El personal que seguía sus órdenes ahora lo veía como lo que realmente era: un hombre que se burlaba de los humildes y solo se inclinaba ante la riqueza. Pero el señor Arlon no había terminado. Antes de llegar a la puerta, se detuvo, se giró ligeramente y se dirigió a todo el vestíbulo. Su voz ahora transmitía calidez, un eco de bondad que llenaba cada rincón. Crecí sin nada. Cada dólar que ganaba provenía de sudor, sacrificio y paciencia. Construí este banco no para hacer hombres arrogantes, sino para dar esperanza a las familias, para ayudar a los trabajadores a alcanzar sus sueños, para recordarles a las personas que el respeto siempre debe estar por encima de la riqueza. Si ves a alguien con aspecto agotado o cansado, recuerda que no sabes nada de las tormentas que ha sobrevivido. Trátalo con la dignidad que desearías para ti. La habitación estaba en silencio. Incluso el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse como si el universo lo escuchara. Las lágrimas brillaban en los ojos de una joven madre en la fila. Un hombre mayor en la esquina asintió lentamente, apretándose la mano contra el pecho. Por un momento, sintió como si el mundo hubiera cambiado. Como si cada persona en ese banco se hubiera visto obligada a mirar hacia adentro. Víctor, sin embargo, se quedó paralizado, humillado ante su personal y sus clientes. El orgullo luchaba con la vergüenza en su interior, y por primera vez en años, se sintió pequeño. Pero más que eso, se sintió destrozado. Al darse cuenta de que había cimentado su carrera en la arrogancia en lugar del servicio, el señor Harjand abandonó el edificio sin decir una palabra más. Su figura silenciosa salió a la luz del sol, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier reprimenda. Esa tarde, los rumores se extendieron como la pólvora. Al anochecer, la noticia del suceso había llegado a lo más alto de la torre corporativa, y en cuestión de días, Víctor fue convocado a una reunión con la junta directiva. Sentado a la cabecera de la mesa estaba el señor Arlon, ya no con su sombrero de paja, sino con un traje sencillo que aún conservaba su humildad. Miró a Víctor, no con enojo, sino con decepción, y dijo: el liderazgo no se mide por lo fuerte que hablas, sino por la amabilidad con la que tratas a la voz más pequeña de la sala. Víctor dimitió poco después, incapaz de soportar el peso de su vergüenza, mientras el personal comenzaba a ver su trabajo de otra manera. Los clientes entraban al banco con un renovado sentido de respeto, recordando la historia de los hombres del sombrero de paja, y el señor Arlon seguía viviendo como siempre, con sencillez y discreción, prefiriendo la humildad a la grandeza. Para él, la riqueza nunca fue la meta. La dignidad sí. En los años siguientes, la historia de ese día se contaba una y otra vez como una leyenda. No se trataba solo de un director ejecutivo disfrazado, sino de una verdad que a menudo olvidamos, que las apariencias engañan, pero el carácter nunca. Y en algún lugar, en un vestíbulo soleado lleno de desconocidos, un anciano le había recordado al mundo lo que significa la verdadera riqueza. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, comentar y compartir este video. No olvides suscribirte a Kindness Corner para leer más historias que nos recuerdan el poder de la amabilidad y el respeto.